parece que el deporte favorito del presidente Petro fuera lavarse las manos. Muchísimo más caro reaccionar que prevenir, una falta de asertividad en las comunicaciones del presidente. Hola, buenas tardes para todos y para todas. Seguimos hablando de los incendios forestales en nuestro país, de cómo el gobierno de repente ha lanzado una emergencia para atender estos impactos que ha tenido sobre la naturaleza, estos distintas conflagraciones que se están llevando a cabo, no solamente en Bogotá, en los cerros orientales, en el Cerro del Cable, etcétera, sino en distintos puntos de nuestro país, en Santander, en el Valle. Hay bastantes incendios que se están registrando a esta hora. Justamente en las últimas horas, el propio presidente de la República anunció que en efecto ya va a haber cooperación internacional, anunció exactamente cooperación por parte de Chile, por parte de Perú, de Canadá y de la Unión Europea, quienes nos van a apoyar no solamente ahorita, sino en los meses que llegan o que vienen, que son los más complicados, más temprano. Justamente hablábamos con un profesor de la Universidad Javeriana de Cambio Climático que nos advertía que se vienen meses todavía bastante difíciles. Hoy desde el Congreso de la República están cuestionando precisamente las labores por parte del gobierno nacional. Hay una representante que ha estado pues desde siempre, digamos, haciéndole este control al gobierno nacional, pero sobre todo en esta emergencia queremos saludarle a Catherine Jubinao. Ella es de la Alianza Verde. Gracias, representante, por estar con nosotros. Un saludo muy especial, María Camila. Feliz año, aunque por estos días decir feliz año nuevo está complicado porque está bastante atropellado este inicio de año, pero bueno, por supuesto, un gusto siempre estar contigo y con tu audiencia. Gracias por la invitación. Representante, quiero que veamos estas palabras del presidente Gustavo Petro que acaba de dar hace muy pocos minutos. Veamos y toda la audiencia vea esto. Desastre natural promovido por la crisis climática, los incendios. La entidad que debe dirigir eso se llama la UNGRD. ¿Y dónde está el director? Suspendido. Y tenemos que pedir ayuda internacional, hablar con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con las entidades del caso a nivel internacional para que vengan aviones, etcétera, y nos ayuden, como nosotros hemos ayudado en otros desastres de otros países. ¿Y dónde está el canciller? Suspendido. Entonces suspendieron los funcionarios ejes para resolver una emergencia de la cantidad que tenemos hoy. Eso es hacerle bien al país. Oigan, si querían suspenderlo, esperen que pase la emergencia. Nos toca entonces coger otro funcionario, ver rápido para que aprenda. Eso nadie va a aprender de la noche a la mañana. A ver cómo se habla en inglés y se le pide a los norteamericanos y a qué funcionario específico que venga y ponga unos aviones. Nos dañan las posibilidades. Acá básicamente, como acabamos de ver, el presidente pues se sigue quejando de cómo no lo dejan gobernar, de cómo están suspendiendo a esos funcionarios que son clave, según él, para esta emergencia, para atender esta emergencia, y que precisamente lo suspenden dentro de esta coyuntura. Representante, ¿cómo ve estas primeras reacciones a estas declaraciones del presidente? No, pues parece que el deporte favorito del presidente Petro fuera lavarse las manos. Realmente es insólita esta declaración. Hay que recordarle a la opinión pública que quienes realmente suspendieron de la Cancillería y la sacaron a la mujer que estaba haciendo bien las cosas, que advirtió desde el comienzo todo el problema que se le venía al Estado, con Thomas Gregg and Sons, que fue la doctora Marta Lucía Zamora, la echó el gobierno, la sacó el gobierno. Y fue el canciller Leiva, hoy suspendido, el que cometió toda suerte de atropellos, razón por la cual pues la Procuraduría lo suspendió. Que uno le pueda criticar a la procuradora Margarita Cabello que porque en otros casos no se metió, válido, y seguramente ahí también hay que dar un debate, pero que el canciller hizo méritos para que lo suspendieran está bastante claro. Entonces el presidente no puede culpar en este caso a los entes de control, como mucho menos puede culpar a los entes de control de la suspensión del señor Olmedo López. Yo le quiero decir a este señor que además de tener la hoja de vida más mediocre, un señor que no tiene ni idea del sector de gestión de riesgos, fue suspendido por la Contraloría porque no facilitó, ojo,
la información sobre la reconstrucción de Mocoa y tampoco de Piojó en Atlántico. Por esa razón está por fuera del cargo, por incumplimiento de sus obligaciones como funcionario y en este caso como director de la unidad de gestión de riesgo. Entonces hay que decirle al presidente Petro que se ponga serio. Él no puede culpar al mundo externo de la incompetencia de su propio gobierno y de la desorganización de él mismo, que también lo vimos ayer. Él no solamente le echa la culpa al mundo externo, sino a sus propios ministros. Él se la pasa quejándose que él vive rodeado de ineptos, que aquí el único competente es él y que pobrecito le toca todo solo. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Entonces, aquí el que no ha sabido gerenciar el gobierno, el que no ha sabido organizar las líneas estratégicas, el que no ha sabido aterrizar un método de trabajo es el presidente Petro. Entonces, que no le eche la culpa al mundo y que por favor ya le baje porque está batiendo récords en lavada de manos. En este momento tampoco hay una persona, de hecho, encargada de bomberos, o sea, el director de bomberos tampoco está en su cargo, o sea, no hay nadie allí, están poniendo un encargado. Y hasta ahorita, digamos, me parece que están viendo y se están preocupando de que hay que pagarles bien a los bomberos, de que hay que hacerles de que hay que darles buenas garantías de trabajo y demás, cuando esto realmente, y lo vengo yo denunciando, incluso en la W lo venimos denunciando, años en los que ha habido corrupción, se roban la plata en bomberos, y los ministerios del interior, no de este gobierno, sino de los anteriores, no pasa nada, digamos, no pasa nada con las denuncias. Hay denuncias en Procuraduría, en Fiscalía, en todas las IAS y no pasa nada. Y entonces ahora están diciendo y le están echando, digamos, la culpa a los bomberos y al gobierno de cómo está gestionando el tema de los bomberos. También, ¿cómo ve eso usted? Hay que resaltar la importante disminución de recursos para el sector. En bomberos se redujo el presupuesto para este año en un 31%, al servicio geológico en un 37%, a la unidad de gestión del riesgo en un 16% y al IDEAM de un 32%. Estas son cifras que compartió mi colega Jennifer Pedraza. Entonces, de verdad que aquí no le pueden echar la culpa al mundo. Vea, yo le voy a decir algo, María Camila, y aquí lo tengo en documento y llevo con mi equipo estudiando esto hoy. En octubre de 2023, el Gobierno Nacional presentó el Plan Nacional de Gestión ante el Fenómeno del Niño, en octubre de 2023. Al mismo tiempo, anunció una inversión de recursos por el orden de 2.2 billones de pesos para la atención del fenómeno del niño. Este plan de acción especificó 188 acciones de los distintos sectores, entre acciones que le llama el plan anticipatorias, o sea, que se tenían que haber hecho antes de que nos llegara la crisis en la que estamos, y acciones que tienen que ver con la ejecución de la respuesta, que ya es, digamos, el modo reactivo. Están involucradas el sector ambiente, el sector agropecuario, el sector defensa, el sector salud, energía, estadística, por supuesto la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que le quiero decir, tiene un presupuesto superior a más o menos 7 ministerios. Y el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, en términos de jerarquía, tiene mayor jerarquía que la de un ministro, María Camila, porque en la estructuración orgánica de la entidad, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo es la voz del presidente, o sea, es como si fuera el delegado del presidente para la atención de gestión de riesgos. Entonces, aquí la primera pregunta que hay que hacer es, si llevaban todo el año el gobierno anunciando el fenómeno del niño, ¿por qué este plan de acción sale hasta octubre del año pasado? Un plan de acción que a mi juicio sale tarde. Segunda pregunta, ¿cuántas de esas 188 acciones que involucran a todos estos sectores efectivamente se adelantaron, sobre todo las acciones anticipatorias? Y tercera pregunta, de los 2.2 billones de pesos que se anunciaron en octubre, ¿qué hicieron con esa plata? ¿Dónde está? ¿Ya la ejecutaron? Porque es que el presidente, claro, él con el marco jurídico ahora declara la emergencia, el estado, digamos, de emergencia nacional, para un poco tener mayor flexibilidad jurídica para mover rubros
de otras entidades y ponerlos a la atención de la emergencia, que uno puede decir está justificado, pero luego sale el ministro del Interior diciendo que hay 500 billones disponibles para atender la emergencia. Yo acabo de trinar diciendo, esta cifra tiene que estar equivocada. Es que 500 billones es el presupuesto total general de la nación para 2024. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el ministro? Que de facto el presupuesto para todas las carteras, para salud, para todo, educación, para todo, para la deuda, sencillamente ahora se van a la atención del desastre y se va a parar el funcionamiento del Estado. ¿O qué hicieron para empezar con los 2.2 billones que estaban asignados para esto? Porque el presidente siempre le está echando la culpa ahora a los entes territoriales. Ahora el presidente también ha cogido como digamos, con frecuencia culpar a los entes territoriales cuando el presidente debería ser el primero en articularse con los entes territoriales, sobre todo de manera preventiva, para poder, entre los gobiernos locales y gobierno nacional, atender esta emergencia. Entonces, realmente uno ve una falta de asertividad en las comunicaciones del presidente, que en lugar de ayudar a meter a todo el país en un clima de unámonos, tenemos que enfrentar esto como país, lo que hace es generar más división, lo que hace es no asumir responsabilidad. Imagínense, le está echando la culpa del no mantenimiento de los helicópteros a la guerra entre Rusia y Ucrania. Bendito Dios, ¿qué es esto? ¿Cómo el presidente Petro puede irrespetar a la opinión pública de esa manera? Entonces, yo, pues como congresista, obviamente estoy revisando todos los planes que había y que se tuvieron que cumplir antes. Estoy revisando de esos 2.2 billones, eso en qué se lo gastaron. Estoy revisando el histórico de los presupuestos del Fondo de Adaptación, que es una cuenta de Minhacienda, pero también del Fondo de Prevención de Desastres, que ese sí lo administra la Unidad de Gestión del Riesgo, y además están los fondos territoriales de prevención de desastres, que ahí hay otros dineros. Yo estoy segura, María Camila, que cuando sepamos cuánto hay entre esos tres tipos de fondo, la cantidad de plata que había para esto seguramente era descomunal y seguramente no se está viendo reflejada en la preparación de orden central y de orden local para atender el niño, menos aún cuando nos estamos enterando lastimosamente que la Unidad de Gestión del Riesgo está destinada a pagar corbatas de 20 millones, de 25 millones. Vimos lo del Pastor Saade. ¿Qué hace el Pastor Saade con un contrato en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo? Entonces sería muy grave que al final de esta crisis nos terminemos dando cuenta que tenemos billones y billones y billones en estos fondos pagando burocracia, desfinanciando a las entidades que sí necesitan la plata, como bomberos, como el IDEAM, como el Servicio Geológico, y al final del día, entonces ya en modo reactivo, primero que todo le sale al Estado muchísimo más caro reaccionar que prevenir, y segundo, las consecuencias ya de estar en modo reacción, pues algunas van a tomar años en recuperarse, como es el caso de la vegetación, como es el caso de la fauna, como es el caso de las enfermedades respiratorias que pueden estar asociadas a esta crisis en la que estamos. Entonces, lastimosamente, aquí el niño, tan advertido por el presidente Petro y tan advertido por tantos, cogió tanto al gobierno nacional como a los gobiernos locales con los pantalones abajo, y lo está pagando nuestros ecosistemas, están pagando las consecuencias los páramos, están pagando las consecuencias los cerros de Bogotá, están pagando las consecuencias los ciudadanos con su salud y eventualmente su integridad. Esperemos que, por ejemplo, los incendios en los cerros no terminen incendiando hogares, casas que hay en los cerros. No, pues esperemos. Acá me acaban de contar y avisar la productora del programa que justo se acaba de iniciar nuevamente el incendio en el Cerro El Cable, que ya lo habían apagado y se acaba de incendiar nuevamente. Pero miren, hay dos cosas que quiero recomendarle. Una, aunque usted como senadora y que ve... representante. Como No me congresista, como congresista, como representante, y que vela también por los recursos públicos y demás, que se eche una miradita de verdad, porque esto en varias ocasiones, cada año, pero no este gobierno, en los anteriores, no sabe la cantidad de plata que les han destinado a bomberos, al Cuerpo Nacional de Bomberos, y no sabe la cantidad de plata que se ha perdido
por corrupción dentro de la entidad. Entonces, ahí hay una cosa terrible y además es que han estado distintos directores sosteniéndose durante muchísimos años y robándose la plata y amangualados con unos, amangualados con otros. Eso es terrible. Entonces le recomiendo que vea el tema de bomberos porque justamente ahorita los bomberos que están en este momento en los cerros dándose la vida por nosotros y por nuestro ecosistema, están pagando esas consecuencias de toda esa plata que se perdió por negligencia, digamos también, hay que decirlo, de distintas autoridades que han sabido de esto y no han hecho absolutamente nada. Y la pregunta que le iba a hacer es, ¿usted cree que definitivamente lo que está haciendo el presidente o lo que le está pasando al presidente con esto que usted acaba de catalogar como pues un fracaso o que el gobierno definitivamente se está equivocando en lo absoluto, el propio presidente y no solamente el presidente, sino todos sus ministerios y su gabinete? ¿Usted cree que el presidente es obstinado, es decir, le están diciendo, hombre, la está embarrando o está haciendo esto mal, o es la persona encargada de la unidad de gestión del riesgo, no es el indicado de un hombre rápido a otro y él no hace caso? O sea, ¿qué es lo que realmente pasa en la cabeza del presidente según usted? Pues ya quisiera yo entender la cabeza del presidente. Lastimosamente yo no entiendo la cabeza del presidente, pero quiero hacer una anotación que a los ciudadanos sí les dice mucho sobre el tipo de liderazgo. Veamos cómo está manejando esta crisis el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Está en el sitio de la crisis, con su casco puesto, no lo hemos visto en ningún momento echarle la culpa a nadie, él está poniendo el pecho, está dando reportes cada tanto de cómo va el incendio aquí, en qué porcentaje lo tenemos controlado, ojo con esto, ojo con estas medidas, la calidad del aire está así, estamos movilizando estos recursos, ya nos estamos articulando aquí y allá, con la manera en cómo lo está manejando el presidente Petro. Para empezar por Twitter, echándole la culpa a todo el mundo, denigrando hasta de sus propios funcionarios que según él nunca le dan la talla a lo que él pide. Y uno no lo ve al frente de la crisis. Es el presidente de la República, señor Gustavo Petro. Este es un momento en el que usted tiene que mostrar talante con su liderazgo, en el que usted tiene que mostrar capacidad de gestión, en el que usted tiene que demostrar capacidad de llamar a la unidad, en el que usted con sus acciones tiene que transmitir tranquilidad, tiene que hacerle sentir a la gente que están preparados, que saben lo que están haciendo. Entonces yo veo al presidente Petro cada vez más errático. Yo ayer ponía un trino, pues que creo que se viralizó un poco, en donde yo hacía casi que un recuento de todos los yerros de este gobierno. Dejan vencer 70.000 millones de pesos en vacunas, se dejaron quitar la sede de los Juegos Panamericanos, que era una cosa tan importante para Barranquilla y para el Caribe. Están destecnificando la institucionalidad en la medida en la que están cambiando todos los requisitos para los cargos y están borrando años de avance en términos de meritocracia en el Estado. Están acabando, están implosionando el sistema de salud, no han sido capaces de nombrar director del INVIMA, la seguridad, la paz total es un fracaso. Yo denuncié a finales del año pasado que los grupos ilegales se han fortalecido en un 20% durante el gobierno Petro. A los líderes sociales los están matando más. Otra vez estamos retrocediendo en todo. Y yo le decía a mi electorado, porque mi electorado, muy a diferencia de lo que dicen los petristas, pues no son petristas. Mi electorado es muy de centro y estaba muy con Fajardo. Y cuando yo voté por Petro y anuncié mi voto por Petro, mi electorado me lo recriminó. Ayer, a todas esas personas que votaron por mí y que me recriminaron ese apoyo, les pedí perdón. Y les pido perdón porque yo nunca me imaginé, sin ser ingenua, porque yo algún tiempito llevo en política y yo sé que todos los gobiernos se equivocan, que el presidente Petro seguramente se iba a equivocar en algunas cosas, pero yo realmente les confieso que yo nunca pude concebir en mi cabeza que en apenas año y medio de gobierno íbamos a estar así. Y que los yerros de este gobierno iban a empezar desde tan temprano, empezando por la salida de los ministros que en un principio eran los que le estaban dando tranquilidad al país.
eran lo que le estaban dando tranquilidad inclusive a la comunidad internacional, porque eran ministros que, si bien se pueden considerar liberales y progresistas, eran ministros muy técnicos. O sea, desde ahí, que fue muy temprano, porque eso fue a los 7 meses de gobierno, esto empezó a caer en picada. Entonces yo realmente no pude anticipar que el nivel de caos iba a ser de este tamaño. Y por eso lo reconozco ante mis electores, y cuando ellos me dicen, pero te lo advertí, yo les digo sí y les pido perdón. Ahora, ¿qué podemos hacer los congresistas? Además de hacer pues el control político que constitucionalmente nos corresponde, pues realmente estar tratando de orientar a la ciudadanía en estas coyunturas, en estas crisis, tratar de revisar las carteras que tienen responsabilidad en estas materias, cómo están ejecutando los dineros, si están haciendo lo que están haciendo. Y es una labor de fiscalización, pues que al petrismo no le gusta. Y tanto que fiscalizó el petrismo al uribismo, pero ahora que están ellos en el gobierno, uno es una traidora porque les hace control. Pues no, señor. Así como fuimos tan verticales en el control político al uribismo y en particular al gobierno de Iván Duque, asimismo tenemos que ser autocríticos con la manera como este gobierno está adelantando esta gestión, que muchos dirían es lo contrario, esta falta de gestión, y yo creo que tienen que hacer un alto y hacerse un diagnóstico a partir de la autocrítica y darle un mensaje al país de que aquí todavía quedan 2 años y medio de gobierno y que en esos 2 años y medio el gobierno está dispuesto a revisarse, a ajustar y a corregir. De lo contrario, yo veo venir 2 años y medio muy difíciles y muy caóticos, y pues como congresista yo daré todo de mi parte en el marco de mis funciones por hacer el control que hay que hacer. Si a usted la llaman, y esta es mi última pregunta, si usted la llama el presidente y le dice, venga, en vez de ponerse a criticar tanto y a darme tanto palo, ¿por qué no me ayuda en algo? ¿Cómo usted podría apoyar al presidente de la República o al gobierno nacional en que en algo de lo que está pasando, por ejemplo, en el tema de incendios forestales, de atender las emergencias, de hacer un diagnóstico, de cómo usted podría apoyar y darle la vuelta a esto? No, pues María Camila, te la volteo. Nosotros siempre le hemos estado diciendo al presidente Petro que nosotros queremos aportar. En la reforma a la salud, que digamos que es el caso que la ciudadanía ha visto, hemos radicado, yo creo que más de 100 proposiciones modificatorias de diversos artículos para mejorar la reforma a la salud. Yo le quiero decir que nosotros le hemos enviado cartas al presidente Petro para que nos escuche, y ni siquiera el presidente ha acusado recibo de esas comunicaciones que le hemos enviado. Entonces, los primeros... ¿Habló con el presidente cuándo fue? Al comienzo del gobierno. Al principio. Al comienzo del gobierno, que tuvimos un almuerzo con toda la bancada verde en Palacio. Después de ahí no hubo poder humano que nos permitiera un espacio para que el presidente nos escuchara. Yo quiero un cambio para mi país. Y yo sí me considero una guardiana del cambio. Y por eso hago control, porque no puede ser un cambio para mal. Tiene que ser un cambio para llevarnos a un estadio mejor como sociedad. Y como me considero guardiana del cambio, en el momento en el que el gobierno esté dispuesto a escuchar nuestras ideas, porque yo sí jamás me voy a reunir con el gobierno a transar nada, ni puestos, ni contratos, ni nada. Y el gobierno sabe que esa conversación conmigo ni siquiera la puede tener. Pero en el momento en el que a mí el gobierno me diga, ayúdenos en términos de formularle recomendaciones a los ministerios para que ejecuten, para que se hagan las cosas, ayúdenos a comunicar cosas a la ciudadanía. Por supuesto que estoy en primera fila para hacerlo. Aquí el punto es que el gobierno no escucha y que el presidente no se deja asesorar, no se deja hablar y no se deja ayudar. Según él tiene la verdad del mundo, todos sus ministros son unos ineptos, los gobernantes locales también son unos ineptos, y pobrecito él, que le toca solo con este país adelante. Representante, gracias por haber estado este tiempo con nosotros. Estamos gestionando tal vez incluso una entrevista con el señor Olmedo o con la ministra Muhammad, o con alguien del gobierno nacional también, que nos cuente, según la perspectiva del gobierno nacional, cómo han
manejado esta emergencia nacional. Le agradezco infinitamente por haber estado de nuevo en este canal. Gracias por su trabajo y por acá estaremos viéndonos durante este año, por supuesto. Ay, María Camila, gracias a ti por tu trabajo, por hacer toda esta pedagogía que le permite a la ciudadanía entender lo que está sucediendo. Y aquí siempre presta a, desde el marco de mis funciones, aportar, trabajar para sacar este país adelante, que es lo que al final todos queremos, sacar este país adelante. Muchísimas gracias, gracias representante y gracias a todos y a todas las personas que estuvieron hasta el final de este video. Por favor, suscríbanse, compartan y denle like a esta entrevista y a las otras que estamos haciendo todos los días para ustedes de lunes a viernes por este canal con los protagonistas de las noticias. Nos vemos, chao, chao.